La imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. Buenos días, estamos aquí en el Museo Regional de Villa Ángela, con Roberto Ferrer, y bueno, les quiero contar sobre, bueno, antes que nada, soy cineasta y empresario cinematográfico, y bueno, le quería comentar sobre la máquina que estamos viendo acá, que la hemos recuperado de la música abandonada. Perteneció al ex Cine Plaza de la ciudad de Villa Ángela. Eran dos máquinas Gaumont, las cuales proyectan en 35 milímetros, en actos obviamente. Estas máquinas se usaban en el siglo pasado, estas específicamente entre el año finales de 1950 y finales de 1990, funcionó en esa época, en la sala de proyección que tenía el Cine Plaza, que contaba con casi 500 espectadores aquí en la zona céntrica de la ciudad. La máquina fue recuperada de un total estado de abandono, obviamente porque no se la ocupaba hacía más de 20 años, y el proceso lo hicieron junto con los chicos del Colegio Industrial y en el estudio de cine donde producimos películas. Y lo más importante de esta máquina es que, bueno, por aquí pasaron las grandes películas que todos podemos recordar. Funcionaban en paralelo las dos porque para que le dé tiempo al proyectista cambiar la lámpara. Acá se cambió a un carbón que funciona como luz, ahí se puede ver, el asistente lo va a colaborar, y aquí y el rollo obviamente que era el acto, ¿no? Como se cambiaban, la película venía toda partida en actos, entonces había que cambiar de una máquina a otra para pasar de un acto al otro sin cortar la proyección en la sala. Otra cuestión muy importante es que por esta máquina han pasado muchos proyectistas como el señor Quintana, el señor Einstein, que las manejaban, las trabajaban y también ponían su impronta a la hora de proyectar las películas. ¿Te gustaría ser el próximo embajador cultural de la ciudad de Villa Ángela? Soy Tomás Aquino, primer embajador cultural de la ciudad, y quiero invitarte a ser parte de esta gran elección, donde vamos a conocer a los nuevos representantes de la ciudad. Si te interesa la cultura y te gusta participar, esta es tu oportunidad para ser parte del nuevo grupo de representantes. No hace falta ser experto, solo tener compromiso y actitud. Señor Carla. Buen día, buen día, buen día. Ven que para la cámara acá los chicos saluden. Muy bien. Ahí está. Carla, ¿puedes llevarla al baño, por favor? Mirá a todos los chicos.
¿De qué jardín son? Jardín 139. Pero qué muchos chicos, che, bueno. Ah, del jardín 139. Mirá, están todos los chicos. Buen día. Ahí llegan todos los papás. El jardín infante, a ver, ¿qué docente nos va a preguntar? Todo el jardín infante está acá. Hola, saludos. Hola. Sí, están contentos, ¿eh? Están con sus ojitos grandes, por supuesto. Sí, están todos emocionados. Es la Sí. primera vez que vienen a visitar la municipalidad. Sí, bien. Eso es un programa de estudio que tienen en la escuela, salir a recorrer algunos sectores de la ciudad. Sí, porque mayo es el mes de los jardines de infantes, entonces le realizan diferentes actividades y los nenes después de acá se van a conocer el museo, también la plaza central. Así que sí es el recorrido y así también se realizan otras actividades. Y conocen la ciudad. Tal cual. Sí. Que reitere de qué escuela son. Del jardín 139. 130. Bien, ahí están los chiquitos. Prácticamente un pasillo colmado, che, donde veo que hay padres también acompañando a sus chiquitos, ¿sí? Buenos días, chicos. ¿Qué va? Salga. A ver, sí. A ver, que salga, mirá. Más fuerte. Bueno, estamos en la Intendencia Municipal, estamos aquí con el señor Intendente, el Presidente del Consejo, el Secretario de Gobierno. Hoy una visita extraordinaria. Los chicos, el futuro de Villa Ángela. Buenos días, Intendente. Buenos días, la verdad que es un gusto para nosotros recibir a todos los chicos y los docentes que trabajan tanto por la educación pública de Villa Ángela. Tenemos excelentes docentes, excelentes chicos, padres y familias de Villa Ángela que se preocupan mucho por la educación y eso es fundamental para nosotros. Y la visita de ellos también es una alegría enorme para que podamos compartir con ellos momentos de alegría. Aparte, es el futuro, ¿no? Todos los sacrificios que uno hace vale la pena a veces, ¿no? Por supuesto, el futuro. Los chicos son el alma de todas las personas grandes, de los familiares, de los padres, de todos nosotros, y es lo que nos alienta y nos ayuda mucho a seguir trabajando por una comunidad mejor. Ya que viene mayo, que también todas las emociones juntas, ¿no? Porque viene el festejo de nuestra ciudad, bueno, le pedimos una observación y también una reflexión sobre el tema. Y bueno, esta semana tenemos el festejo de la ciudad, lo estamos haciendo ya iniciamos el domingo la maratón, que fue espectacular, mucha gente concurrió, deporte fundamental para
la salud de toda la población y aparte las buenas costumbres. Y así seguimos con todas las actividades que tenemos programadas para esta semana. Y el domingo tendríamos el acto central, que sería un acto que va a venir mucha gente de todo el Chaco a visitarnos, porque Villa Ángela está muy linda y también nosotros queremos que conozcan todos los progresos que tuvo la ciudad. Como dice el viejo refrán, tiramos la casa por la ventana. Por supuesto. Muchísimas gracias, señor intendente. Intendente, estamos en vivo, mire, ¿no? Les comento rapidito, vamos a tomar la ubicación. Primero van a salir 5 kilómetros, ¿sí? Se van a ubicar de 18 a 30 años femenino, se ubica masculino. Estamos hablando de 5 kilómetros. Detrás, la otra categoría, 31-45, femenino, masculino, 46 a 55, femenino, masculino y de 56 años en adelante. Únicamente 5 kilómetros. El recorrido está delimitado, está marcado. Hay personal de tránsito, hay personal de distintas secretarías que están abocados para esta tarea, para poder guiarlos, más precisamente a las personas que no son de nuestra localidad, a quienes agradecemos también la visita. Recuerden que más allá de la parte competitiva, lo hacemos por un aniversario más de nuestra ciudad y de la patria. Así que primero van a largar los de 5 kilómetros, posteriormente van a largar los de 10. A la cuenta de 5, largan 18 a 30 años femenino, 18 a 30 años masculino. ¿Ya están listas y listos de esa categoría? 5, 4, 3, 2, 1, larga entonces, larga el chico que va por delante con una bandera amarilla en la moto, esa es la guía, largamos 31 a 45 años, se forma 46 a 55, largamos 46 a 55 y de 56 a más, mientras seguimos con la entrada en calor y la formación de la distancia de 10 kilómetros. Vamos a dar una distancia prudencial con la categoría de 5 kilómetros, ¿sí? 7 minutos y largamos. ¿Va para la maratón? A ver, presidente del club, ¿qué tal? ¿Preparado o no? Bien, ¿ganamos o no? Verás, representando al club. Muy bien, muy bien, de Durati, mirá vos. Mirá, acá también, acá está. Oh, mirá, los campeones, A ver qué tal, ¿estamos preparados o no? Vamos al sombrero, Acá levantadito, ¿verdad? Bueno, estamos acá mientras esperamos, estamos con Viviana. Viviana, contenta por la largada, ¿no es cierto? Acá estamos acompañando, contentos por la multitud de gente a pesar del frío, del día gris que tenemos, pero yo creo que esto es lo que la gente quiere compartir con nosotros para comenzar con los festejos de todo lo que es el aniversario de nuestra ciudad. Y participar. Por supuesto, participar, nosotros lo miramos de afuera, pero felices de poder estar acá, bueno, a pesar del día. Muy bien, muchas gracias, Viva. Hablamos acá también con Raulito. Infaltable. ¿Cuándo corren ustedes dos? A ver. La semana que viene, después que bajemos la pancita. Contento por esta... Espectacular todo. Estamos cerca de esta patria y
nuestro cumpleaños de los villagelenses, así que muy contento por todo este movimiento que hace el pueblo para el pueblo de Villangel. Esto es lo que reaviva nuestra ciudad. Por supuesto. La participación. Sí, estamos vivos, que seguimos adelante y buscamos la paz de todos los villagelenses. Muchísimas gracias, Raúl. Felicidades. Gracias. Ahí está. Está frío para la corrida, ¿eh? ¿Cómo está preparando? A ver. De 10. De 10. De Peña Chaco somos. ¿De dónde? Peña Chaco. De Salpeña. Muy bien. Hombre, eso quiero bajar. ¿Cuánto hace que hacen este tipo de maratones? Hace un año. Hace un año. Bien. ¿Y participan en todos los lugares donde se hace? Sí, donde le siga el grupo me voy. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Que bueno, nos va a contar en esta tarde fría, nublada, pero con mucho calor villangelense, por qué estamos acá y obviamente esta hermosa actividad. Buenas tardes, estimada. Muy buenas tardes, gracias Luis y por estar difundiendo esta actividad, una de las más importantes que tiene el cronograma de los 116 aniversarios de nuestra ciudad Villa Ángela. Así que bueno, en primer lugar sí destacar esto del frío, de este día tan otoñal que tenemos nosotros aquí en Villa Ángela, pero a pesar de eso el calor de la gente es lo que más importa. Agradezco mucho en principio al ingeniero Adalberto Pap por tener en cuenta siempre el deporte como prioridad de su gestión, estas actividades que reúnen a deportistas y como también así teniendo un eje fundamental tanto en cultura como en la gestión, la familia, porque podés ver cómo la familia está acompañando, vinieron muchos participantes de Corrientes, Salpeña, de Durati, de toda la zona a participar en esta maratón patrio, que la verdad agradecerle porque a pesar de este contexto económico en el que estamos viviendo, donde realmente a nivel nacional, provincial y local se están reduciendo mucho los gastos y más para lo que tiene que ver con actividades culturales y deportivas, poder sostener estos tipos de actividades es un gran esfuerzo que hace el municipio, entonces es digno de destacar. Y bueno, y agradecer también al equipo de deporte, turismo y cultura que realmente se ponen al hombro cada una de las actividades, a los participantes y a todos los que colaboran para que estas actividades se puedan desarrollar tranquilamente y sin dificultades, que son la Secretaría de Servicios Públicos a cargo de Domínguez y la Secretaría de Ambiente a cargo de Viviana Ponce de León. La verdad que es un gusto poder trabajar en conjunto para brindarle a los villangelenses estos espacios totalmente gratuitos y recreativos. Aparte es lindo ocupar el parque, el predio con los emprendedores y gente de todos lados que vino. Así es. ¿Cuántos participantes? Hay más de 140 participantes. Esperábamos un poco más, pero bueno, el frío y las inclemencias del tiempo alrededor también opacó un poquito, pero realmente no se nota porque muchísima gente participando. Agradecer, como bien nos dijiste, a los emprendedores, en especial a Melina Barabás, que está a cargo de la comunidad emprendedora, que acompañan a cada una de las actividades que se desarrollan desde Cultura, Deporte y Turismo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones, y en la próxima a ver si nos enganchamos alguno para ahora. Así es, la verdad que bueno, muchas gracias por difundir, Luisito.
todas las actividades culturales, que la verdad que son bastante en este marco. Sí, ahora nos siguen la del museo, ¿no es cierto? La del museo, la del rock, que también se hace en el museo, la elección de los embajadores culturales villaangelense 2026 y ya entre otras que vamos a ir diciendo en la semana. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes de guía, hay un chico que va en moto con la bandera argentina. Recuerden que hay desvíos donde identifican su distancia. Hay una flecha que marca de 10 kilómetros, que es el sendero donde deben recorrer. Así también en cada punto de encuentro se van a encontrar con puestos de hidratación. Nos formamos 18 a 30 años, femeninos, masculino detrás, 31 a 45 años, femeninos, masculinos, de 46 a 55 años, femeninos, masculinos y últimos de 56 en adelante. Contamos hasta 5 y largamos. 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Maratón Patria entonces. Estoy buscándole un final y no lo encuentro. 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 Estoy buscándole un final y no lo encuentro.
no le encuentro. Estoy buscándole un final y no le encuentro. Estoy buscándole un final y no le encuentro. Estoy buscando. 2, 1, largan. Acá todo de 10. Acá nada más lo del tipo estaba junto con nosotros y toda la gente que apoya acá a la... está muy bien. ¿Desde qué hora que están? De las 1:30. De la 1:30. Bueno. Y colaboran con la... del área de deportes, ¿no? Que está participando acá. ¿Ustedes qué trabajo, actividad hacen, digamos, particularmente si la gente conoce? Yo gimnasia para adultos. Ajá. Toman las planillas. Toman las planillas y anotan acá. Registro y fiscalización. Registro y fiscalización. Bueno. Ay, vienen ya los primeros. Bueno. Gracias, para que puedan acercarse a los que van llegando. El primero que llegó. ¿Qué tal la maratón? Muy lindo. Bien, bien. ¿Cuántos kilómetros? 5 kilómetros. 5 kilómetros, rápido, Sí, bastante, fue bastante dura la carrera. Muy bien, lo felicitamos, Gracias a ustedes por la organización. Fuertes los aplausos para los corredores. Felicitaciones. El profe también. Siguen llegando corredores, fuertes los aplausos. Gracias a la comunidad por acompañar este Maratón Patrio 2026 en el marco de los 116 aniversarios de la ciudad de Villa Ángela. Aplausos.
Felicitaciones a todos y cada uno de los que participan de esta maratón. Recordamos a los que van llegando que a la derecha de la línea de llegada, corredores de Santa Silvina que hoy nos acompañan. Fuerte los aplausos para los que van llegando. Fuerte los aplausos para los que van llegando. Fuerte los aplausos, seguimos recibiendo corredores a la línea de llegada, felicitaciones. Algunos con acompañantes. Fuerte los aplausos. Para los corredores que van llegando, les recordamos que tenemos un puesto. Acompañar y apoyar el desarrollo de esta actividad totalmente gratuita que forma parte de las propuestas impulsadas por el municipio para fomentar la vida saludable, la integración y el deporte a todas las edades. ¡Cansada! ¡Aplausos!
haciendo que esta jornada sea un verdadero encuentro regional del deporte. Los aplausos. Gracias a las familias, a la comunidad por acompañar. Contamos con participantes de la ciudad de Presidencia llegantes, corredores a la línea de llegada. Contamos con participantes. Aplausos, seguimos recibiendo corredores. Aplausos, seguimos recibiendo corredores. Más de 140 corredores nos acompañan hoy en esta tarde en el puente de la Fundación, en este maratón patrio en el marco del 116 aniversario. ¿Cansado? ¿Qué tal el servicio? Tranquilo. ¿Todo bien hasta ahora? Hasta ahora sí. Muy bien. ¿Alguna para el año que viene nosotros? ¿A correr o no? Sí, a rodar. Aplausos. Gracias a todos. Fuerte los aplausos. A la derecha. ¿Qué tal el corredor que salió primero? ¿Bien o no? Tranqui, ¿no? Tranqui. ¿Cuántos kilómetros? 10. Muy bien. Pueden acercarse. Acá están los otros corredores. Recordamos que Muy todos bien, los participantes de esta Ahí está. maratón Al último momento ahí casi. van a recibir un certificado, así que los invitamos a quedarse en el momento de premiación. Mientras siguen llegando corredores a la línea de llegada. Sí, ¿qué tal? Número 41. Corredores que participan hoy de esta maratón patrio 2026. Fuerte los aplausos. Más de 140 corredores que hoy forman parte de esta maratón patrio. Queremos agradecer
a todos los que participaron, a las familias que acompañan, que hoy hacen esta Maratón Patria. Deportistas. Gran Maratón Patrio que organiza la Municipalidad de Villa Ángela a cargo de la Intendencia, el ingeniero Adalberto Pap, que deja sus saludos, que por razones de agenda no pudo estar presente, pero quería dejarle su saludo a todos los participantes, a los que nos visitan, de Corrientes, de Saspeña, a todas las localidades vecinas. La verdad es un gusto poder formar parte de este equipo y poder brindar estos tipos de actividades que son totalmente gratuitas y están en el marco de los 116 años de nuestra ciudad. Agradecer a Raúl Fernández, el concejal, que acompaña siempre todos los eventos, a la secretaria de Desarrollo Social, García Anís, y a la secretaria de Medio Ambiente, Ponce de León, que realmente siempre están acompañando, y a todos ustedes. Muchas gracias por estar presente en este día. Por la distancia de 5 kilómetros, femenino, en categoría de 18 a 30 años. Comenzamos con el tercer puesto, así que recibimos con un aplauso a Federaben Sheila, de la ciudad de Villa Ángela, que se lleva el tercer puesto de la categoría de 18 a 30 años. Hace entrega de la medalla la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller. Aplausos, felicitaciones para Sheila. Continuamos con el segundo puesto. Desde la ciudad de Sáenz Peña recibimos a Flores Selene, segundo puesto de la categoría de 18 a 30 años. Fuertes los aplausos para Selene. Vamos ahora con el primer puesto de la categoría. Recibimos a Malina Clara, también de la ciudad de Sáenz Peña. Felicitaciones. Más de 140 participantes, tanto de la ciudad de Villa Ángela como de localidades vecinas, que hoy dijeron presente a esta Maratón Patria 2026. Continuamos ahora con la categoría de 31 a 45 años. El tercer puesto es para una villangelense. Recibimos a Acevedo Mirta. Hace entrega de la medalla la secretaria de Desarrollo Social, Laura García Anís. Aplausos, felicitaciones para Mirta. Vamos entonces con el segundo puesto. Recibimos a González Marisol, de la ciudad de Villa Ángela, que recibe el segundo puesto en categoría de 31 a 45 años en distancia de 5 kilómetros.
nos vamos preparando para el primer puesto de esta categoría. Recibimos a Evelyn Aguirre, también de la ciudad de Villa Ángela. Felicitaciones. Aplausos. Ahora vamos al primer puesto de la categoría de 46 a 55 años. El primer puesto es para Boniardi Patricia, de la ciudad de Villa Ángela, que recibe el primer puesto en la categoría de 46 a 55 años en distancia de 5 kilómetros femenino. Luego de la premiación siguen los masculinos, así que los invitamos a estar atentos. Continuamos con categoría de 56 años en adelante. El tercer puesto es para Miriam Barrios, de la localidad de Sáenz Peña, que se lleva la medalla. Hace entrega de la medalla la secretaria de Desarrollo Social, Laura Garcianís. Aplausos, felicitaciones para Julia. Continuamos, ahora sí, que le dan fuerte los aplausos. Recordamos que estamos premiando la distancia de 5 kilómetros femenino. La categoría de 18 a 30 años. El tercer puesto es para Aquinos Torres Tomás, de la ciudad de Villa Ángela. Fuerte los aplausos para Aquino Torres Tomás, que recibe el tercer puesto. Tomás, además, primer embajador cultural de la ciudad de Villa Ángela, que estuvo participando de esta Maratón Patrio en la edición 2026. Continuamos con el segundo puesto desde la localidad de Sáenz Peña, Denis Corbalán. Fuerte esos aplausos, felicitaciones. Recordamos que más de 140 inscriptos, tanto de la ciudad de Villa Ángela como de localidades vecinas, que hoy dicen presente a esta convocatoria que reúne el Maratón Patrio. Marcelo Medina, fuerte los aplausos. Felicitaciones. De la ciudad de Villa Ángela. Premiación en
distancia de 5 kilómetros. Hace entrega de la medalla el concejal Raúl Fernández. Renzo Silva, en categoría de 31 a 45 años. Aplausos, felicitaciones para Renzo, que está recibiendo el segundo puesto desde Coronel Dusbrati. Renzo, la ciudad de Sáenz Peña, se lo lleva Marcelo Saracho. Aplausos. Les recordamos que todas las fotos las pueden ver a través de las redes sociales de Secretaría de Cultura, en Instagram, Secretaría de Cultura BA, también nos encuentran en Facebook. Raúl, un corredor que participa de todas las maratones que se organizan. Aplausos. Además, forma parte del equipo. Se lleva el trofeo al primer puesto en la distancia de 5 kilómetros masculino. Felicitaciones. Gracias a todos los familiares, a la comunidad que acompaña, que alienta a todos estos deportistas. Tercer puesto de la distancia de 10 kilómetros femenino. Perdón, desde la localidad de Sáenz Peña. Ay, perdón. Felicitaciones, Rosaura Pajón. Mucha convocatoria de parte de la localidad de Sáenz Peña. Gracias. Aplausos. Gómez Flora Silvina, en la distancia de 10 de Villa Ángela. Felicitaciones. Deportista destacada de la ciudad. ¿Estás grabando video? Ah, la foto. ¿Sacamos una foto y grabamos? Ahora un video rápido. Y hacemos todos juntos. Aguante los ranes. ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Aguante los ranes! Felicitaciones. Femenina. Felicitaciones, aplausos.
Hace entrega de la medalla la señora secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller. Seguimos entonces con el primer puesto de esta categoría, también desde Coronel Dugrati. El primer puesto se va para Leiva María. La categoría completa para la localidad de Coronel Dugrati. Desde Villa Ángela se lo lleva Laura Rodríguez. Felicitaciones. Completa para la localidad de Villa Ángela, de 46 a 55 años, en distancia de 10 kilómetros, femenina. Ya completa Sara, que desde la localidad de Villa Ángela se lleva el segundo puesto en la categoría de 56 años en adelante. De Sáenz Peña me están diciendo. Bien, felicitaciones a todos los corredores de Sáenz Peña que vinieron con hinchada. Hace entrega de la medalla la señora secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León. Denis se lleva el trofeo del primer puesto en distancia de 10 kilómetros masculino. Aplausos. Reconocido corredor de la ciudad de Villa Ángela. Bien reconocido deporte, Alejandra Buller. Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Buller. Todos los participantes que una vez finalizada la premiación pueden acercarse a... Recordamos a todos los participantes que una vez finalizada la premiación... Invito a que se sumen a la carrera aniversario del Sanatorio Loma Linda.
queremos que sean parte de este evento. Se va a realizar. ¿Te gustaría ser el próximo embajador cultural de la ciudad de Villa Ángela? Soy Tomás Aquino, primer embajador cultural de la ciudad, y quiero invitarte a ser parte de esta gran elección, donde vamos a conocer a los nuevos representantes de la ciudad. Si te interesa la cultura y te gusta participar, esta es tu oportunidad para ser parte del nuevo grupo de representantes. No hace falta ser experto, solo tener compromiso y actitud. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.